son enemigos de este país, así que el presidente Trump los trata como a enemigos y nos dijo que hiciéramos exactamente lo que ya deberíamos haber hecho. El presidente Trump va a hacer que este país vuelva a ser seguro y lo hará con cada inmigrante ilegal. Este fin de semana fueron 261. El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, que hace poco puso en marcha la eliminación total de los cárteles de la droga, aquí le dejo el vídeo, defendía, como hemos visto, que se enviaran al centro de internamiento de terroristas de El Salvador a 238 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y a 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha, buscados por la justicia salvadoreña. Y así los recibieron. Este era el vídeo que compartía en redes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Estados Unidos pagará varios millones de dólares por los reclusos por un año, prorrogable. Y aún así, para Estados Unidos resulta un ahorro del dinero de los contribuyentes, según el secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente Trump también le dio las gracias al presidente Bukele y le aseguró que no olvidarán su apoyo. Además, para El Salvador, esta entrada de dinero contribuye, según Bukele, a hacer sostenible un sistema penitenciario de 200 millones anuales. Y ya está planeando que los propios reclusos contribuyan a pagar la parte restante de los gastos, desarrollando trabajos en los talleres con su nuevo programa Ocio Cero. Y asegura que los 2 miembros de alto rango de la Mara Salvatrucha que les envía a Estados Unidos colaborarán, según dice, para poner el último clavo en el ataúd de la banda. Y estos que les envían para Bukele serían solo los de la primera tanda. Pero el camino no ha sido fácil para la administración estadounidense. Veámoslo. El 15 de marzo, el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de los presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua y Mara Salvatrucha. El gobierno acordó pagarle a El Salvador $6 millones durante un año. Rubio había llegado a este acuerdo, como informamos en vídeos anteriores, en su primera visita diplomática. El 16 de marzo, la secretaria de prensa Caroline Leavitt decía esto. Este fin de semana, por orden del presidente, el Departamento de Seguridad Nacional arrestó con éxito a casi 300 terroristas del Tren de Aragua, salvando innumerables vidas estadounidenses gracias a la gran labor del Departamento de Estado. Estos atroces monstruos fueron extraídos y trasladados a El Salvador, donde ya no representarán una amenaza para el pueblo estadounidense. Pero, en el momento en que Trump firmaba la proclamación, los abogados de 5 de los venezolanos detenidos listos para ser deportados desde Estados Unidos presentaron una demanda para bloquear los vuelos. El juez federal del distrito James Boasberg del Tribunal del Distrito de Columbia reaccionó. Emitió una orden que prohibía que se deportara a esos 5 demandantes durante al menos 2 semanas. Necesitaba tiempo, según dijo, para concluir los procedimientos legales. Los demandantes alegaron que la ley de enemigos extranjeros solo se aplica en tiempos de guerra. El juez emitió una segunda orden el 15 de marzo por la tarde y le otorgó a todos y cada uno de los no ciudadanos del país, que de otro modo estarían sujetos a la proclamación presidencial, una certificación que los incluía en la demanda colectiva. Nadie podrá ser deportado en 2 semanas. El zar de la frontera de Trump respondía hoy así. Quiero decir, ¿quién en su sano juicio, seas juez o no, quiere que el Tren de Aragua, una reconocida organización terrorista que nos envió el régimen de Maduro para crear estragos en Estados Unidos, matar a miles de estadounidenses con el fentanilo,
violentar a los ciudadanos americanos, violar y asesinar a mujeres jóvenes de este país, son enemigos de este país y el presidente Trump los trata como a enemigos. El juez también ordenó en ese momento que todos los vuelos de deportación que ya estaban en el aire se dieran la vuelta. Pero la administración de Trump se negó, diciendo que esos 300 ya estaban sobrevolando aguas internacionales, así que la orden nacional dejaba de tener efecto. También la fiscal general Pam Bondi presentó una moción de emergencia para pausar la orden de Boasberg. Escribió: este tribunal debe detener esta intrusión sin precedentes en la autoridad que posee el Ejecutivo para expulsar a los extranjeros peligrosos que representan graves amenazas para el pueblo estadounidense. Bukele publicó un mensaje que decía «Uy, demasiado tarde», junto con una captura de pantalla de un artículo del New York Post que anunciaba las órdenes judiciales. El juez Boasberg, designado por Obama, que ordenó detener los vuelos de deportación de los pandilleros, también le concedió la libertad condicional a Ray Epps, un Ray Epps que incitaba a las masas el 6 de enero. Ray Epps estaba en la lista de los más buscados del FBI un día, y al día siguiente estaba fuera de la lista del FBI. Solo hay dos formas de que eso ocurra: te mueres o te conviertes en un informante. Esto decía Kash Patel semanas antes de ser nombrado actual jefe del FBI. El juez Boasberg también supervisó las órdenes FISA para espiar a Trump por su presunto complot con Rusia e incluso asistió al juicio de Trump en D.C. de pie en la parte trasera de la sala. El congresista Brandon Gill ya ha advertido que va a tratar de destituir al juez por lo que califica como activismo político. Al final, los vuelos llegaron a El Salvador, su destino, como vimos. La Venezuela de Maduro reaccionó y criticó que Estados Unidos ponga en marcha la ley de enemigos extranjeros porque el tren de Aragua, según dice, ni siquiera existe. Asegura que es una violación de los derechos humanos esta ley. La ley solo se ha utilizado en 3 ocasiones anteriores, y todas durante guerras. La última vez fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se usó para encarcelar a alemanes e italianos y para el internamiento masivo de civiles estadounidenses de origen japonés. Ahora, la declaración de Donald Trump dice, refiriéndose a Venezuela y a las pandillas como el tren de Aragua, lo siguiente: el resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, representando un peligro sustancial para este país. Esta ley centenaria le otorga al presidente la facultad de detener a los extranjeros en tiempos de guerra. Están usando una ley de hace 200 años para eludir el debido proceso. ¿Una ley antigua? No es tan antigua como la Constitución, a la que respetamos todavía, ¿no? Pero en la demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, y la Democracy Forward, dicen que la ley no es válida porque Estados Unidos no está en guerra con Venezuela ni sufre una invasión, que son las condiciones que requiere la ley de 1798. Poco después, el presidente Trump, que ya en su primer mandato se autocalificaba como un presidente en tiempos de guerra, respondía en el Air Force One a la pregunta de si le parecía apropiado invocar la ley. Son tiempos de guerra porque Biden dejó que millones de personas, muchos de ellos criminales, pero muchos, y de los peores, otros países vaciaron sus cárceles en Estados Unidos. Eso es una invasión. Y son muchos los criminales, muchos. Asesinos, traficantes de drogas de alto perfil, capos de la droga y personas de instituciones mentales. Eso es una invasión. Han invadido nuestro país. ¿No es así? Por lo tanto, en ese sentido, esto es la guerra. Y añadió que en algunos aspectos es incluso más peligroso que una guerra, porque en la guerra se llevan uniformes y sabes a quién disparar y a quién persigues. Pero ahora entre los que han llegado y caminan por las calles de Estados Unidos hay cientos de asesinos, según dice. Al presidente también le preguntaron por otro caso en el que un juez está presentando oposición a otra de sus órdenes. Un juez ha ordenado que el gobierno federal tiene que volver a contratar a los trabajadores federales que ha despedido. ¿Piensa cumplirlo? No tengo nada que ver con eso. Escuché el dictamen. Creo que es absolutamente ridículo. ¿Está este juez poniéndose asumiendo el cargo del presidente de los Estados Unidos, al que eligieron unos 80 millones de votantes? Esa es una decisión muy peligrosa para nuestro país. Espero que la Corte Suprema se pronuncie. Pero es una decisión muy peligrosa para nuestro país. Estos despedidos, en muchos casos, ni siquiera se presentaban a trabajar. Nadie sabe siquiera si existen.
Y un juez quiere que les paguemos aunque no sepamos que existen, si existen. No creo que eso vaya a suceder, pero todavía hay que verlo. Eso hay que hablarlo con los abogados. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.